China y la fiebre amarilla ha puesto sobre la mesa el análisis de algunas políticas de salud, no solamente de este gobierno, sino también de gobiernos pasados. Queremos revisar precisamente esas políticas con alguien que sabe mucho de la producción de vacunas, el doctor Luigi Martini, exdirector del Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Doctor Martini, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos da Radio City para darle a conocer a la ciudadanía la problemática que tenemos desde el punto de vista de la salud pública en el Ecuador. Doctor Martini, la primera pregunta es clave y directa. ¿Ecuador ha perdido su capacidad para producir vacunas? Por supuesto, desde el año 2012, cuando fuimos eliminados por un decreto ejecutivo del presidente Correa, cuando el instituto fue creado por un decreto legislativo. Realmente fue un atropello y un daño histórico a la salud pública del Ecuador. ¿Cómo podemos medir ese daño, doctor Martini? Lo estamos viendo, muertos por enfermedades prevenibles. Realmente no solo fue el instituto el que se lo desapareció, se desaparecieron los programas importantes como el PAI, programa ampliado de inmunizaciones. La cobertura de vacunación realmente se ha disminuido. Por eso estamos viendo enfermedades que las podemos prevenir aplicando las vacunas. Esta vacuna es la triple bacteriana, difteria, tétano y pertussis, lo que equivale a toferina. Como no ha habido una vacunación suficiente, estamos viendo los problemas con la toferina en el Ecuador. Pero no estamos siendo muy duros en el juzgamiento, doctor Martini, entendiendo que hubo una pandemia de por medio y eso cambió un poco las políticas gubernamentales a propósito de la vacunación. Cuando se trata de niños muertos, realmente hay que ser severos con la crítica, y la crítica está documentada con la documentación que teníamos cuando en el Instituto Nacional de Higiene entregábamos al gobierno en forma gratuita millones de dosis de biológicos. La cobertura del PAI era sobre el 95%. Realmente eso no es ser duro, eso es ser realista. Hay que retomar las funciones que tenía el Ministerio de Salud en general, no solo el instituto. Se desapareció el SNEM, se desapareció el PAI, se desaparecieron los programas de micronutrientes, por ejemplo, y esas son las consecuencias que tiene el Ecuador con la desnutrición infantil. Hay que volver a retomar lo que era el instituto, lo que era el Ministerio de Salud. Doctor, es la oportunidad que tiene el presidente actual de hacerlo. Estamos conversando con el exdirector del Instituto de Higiene Izquieta Pérez, el doctor Luigi Martini. Doctor, nombre y apellido, ¿quién es el culpable? El culpable lo estamos diciendo y lo hemos dicho años, y cuando lo decíamos, en el gobierno de él nos enjuiciaron por terroristas, el gobierno de Rafael Correa, realmente un gobierno nefasto para el Ecuador, especialmente en lo que se refiere a la salud pública. Eliminan en Guayaquil, por ejemplo, el hospital neumológico. Tuvimos la pandemia del COVID, no teníamos un instituto que dé diagnóstico en forma oportuna, y ahí el comentario de Francisco Huerta Montalvo cuando se refirió diciendo que si hubiera existido el Instituto de Higiene en la ciudad de Guayaquil, con toda seguridad hubieran muerto algunos miles menos. Doctor Martini, también tenemos más consultas para usted desde esta mesa. Por supuesto, muy buenos días, doctor Martini. Le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. ¿Cuál sería la manera de retomar esos programas que en su momento tenía el Instituto Nacional de Higiene y cuál sería la hoja de ruta más o menos para que vuelvan a funcionar de la manera que lo hacían antes? Los temas que nos estamos refiriendo nosotros ahora sobre el Instituto de Higiene son temas que nosotros ya lo hemos tratado con 3 gobiernos anteriores. Nosotros, y yo me pertenezco a un grupo que está encabezado por el expresidente Palacios. Estaba con nosotros Francisco Huerta, continúa el doctor Sarracín, el ministro Andino y personas de larga data en la institución. Presentamos un proyecto y estamos solicitando la derogatoria del decreto 1290. El decreto 1290 fue un decreto que hizo el presidente Correa, con un decreto ejecutivo. El Instituto de Higiene fue creado con un decreto legislativo, por lo tanto se atropelló. Está presentado en la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional fue admitido el reclamo que hemos hecho y se lo hizo por intermedio de la ex asambleísta Luis Almeida. Estamos esperando la respuesta de la Corte Constitucional, pero le estamos solicitando al presidente
Noboa, igual que se lo solicitamos al presidente Moreno y al presidente Lazo, derogue el decreto 1290 en beneficio de la salud pública del Ecuador, y de allí comenzamos nuevamente a levantar la institución con las principales funciones que teníamos desde la creación en el año 1941 por el doctor Leopoldo Izquieta Pérez: producción de biológicos, registro y control sanitario, investigación científica, vigilancia epidemiológica, docencia. Esas eran nuestras funciones que se hicieron por necesidades del Ecuador. Hoy día estamos exactamente igual como hace 80 años. No tenemos estas funciones, tenemos un registro sanitario documental, no tenemos la red de laboratorios, no tenemos vigilancia epidemiológica, no tenemos investigación científica. Realmente es nuestro pedido, no de ahora, lo estamos haciendo, como me referí, hace años a 3 gobiernos anteriores. Doctor Martini, ¿cuál será entonces el futuro inmediato de la situación sanitaria en el país a propósito de la realidad que enfrentamos? ¿Cómo la vaticina usted? Hay que ser optimistas. No podemos nosotros continuar con pesimismo. El Ecuador está optimista con el presidente joven que tenemos. Esperamos que tomen las resoluciones pertinentes y cambie lo que es el Ministerio de Salud. No podemos tener allí todavía 40 directores nacionales cuando antes teníamos un solo director nacional. No podemos seguir manejando la salud pública en forma horizontal. Debemos retomar las direcciones provinciales para que en cada provincia se tomen las medidas correspondientes. No podemos esperar que un paciente de Santo Domingo tenga que ir a Puerto Viejo a tratar asuntos de salud, o los que están en Sucumbío ir a otros lugares apartados en forma horizontal. Realmente eso no puede continuar. Los programas se deben retomar. Se debe retomar el SNEN. El SNEN es lo que se conocía como la malaria, donde hacíamos el control de vectores. Estamos hablando ahora de fiebre amarilla. Realmente la fiebre amarilla hay que ponerle mucha atención, porque tenemos Aedes aegypti en costa, sierra y oriente, y no hay la institución que maneje los programas. El SNEN manejaba los programas de oncocercosis, de malaria, de dengue, y esos programas quedaron a un lado. Todos los programas fueron eliminados del Ministerio de Salud. Hay que revisar, asesorarse. Existen personas que están dispuestas a ayudar, profesores universitarios que manejan el tema de salud pública. Es cuestión de abrir el campo para poder tener una reunión científica, una reunión que trate todos estos problemas, y es lo que estamos invitando, a tratar los problemas de salud en forma ampliada, que dispongan eso las autoridades, y allí sacar conclusiones en beneficio de la salud pública del Ecuador. Doctor Martini, queremos agradecer su participación en este espacio. Ha sido el doctor Luigi Martini hablando de la alerta sanitaria en el país a propósito de los males que han regresado con determinada fuerza, provocando muertes también en el territorio nacional. Él fue director del Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que entre otras funciones tenía la producción de vacunas para el país y la ejecución de algunos planes en coordinación con el Ministerio de Salud. Son las 8 de la mañana y 29 minutos. Seguimos en Así Amaneció. El estado del tiempo y el tráfico